la responsabilidad de llevar el mensaje del Señor esta mañana. Y a usted le toca escuchar lo que Dios tal vez me dijo a mí, a usted le puede servir. Y no quiero traerles palabras, muchas gracias, hermano, que de algo que me pasó, de algo que me ocurrió a mí, porque mi vida puede ser no edificante para muchos, pero la que edifica realmente, nos edifica es la palabra de Dios. Así que anhele eso. Este mes, si se dio cuenta que ya estamos en febrero, ya mismo es diciembre y se acaba otra vez la vuelta. Este mes le dicen el mes del, por eso es el más corto, pero eso dice el mundo. El amor de Dios es muy grande. Este mes algunos esperan la carta de esa persona que ama. Algunos esta semana no recibieron cartas, ¿sí o no? Pero no se acuerdan de que aquí hay algunas cartas que el apóstol Pablo les escribió y no la han leído. Hermano, la Biblia, la palabra de Dios es lo que nos edifica. Y el mensaje de hoy tiene como título Jesús es todo. Y le voy a explicar por qué. No solamente por la canción, sino que hay algunos motivos por lo que Jesús debe ser todo para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que alguien les corrigió? Y antes de responder eso, levante la mano a quien le encanta que lo corrijan. ¿Y a quién le encanta corregir? Ay, sí, yo. Algunos tienen manías por ciertos temas. A veces yo veo que falta una tilde, un signo de puntuación, ortografía, y yo soy medio temático con eso. Pero hay cosas en las que me corrigen a mí, mi mamá, mi suegra, mi esposa. A las mujeres les encanta corregir, ¿verdad? Y tenemos que aceptar la corrección. Y tal vez una corrección humana es válida. Pero hermanos, la palabra de Dios es nuestra fuente de instrucción, nuestra fuente de corrección, nuestra fuente de exhortación. Si la palabra es la que nos corrige, ¿qué debemos hacer? Pues corregir. Cuando mamá dice, no hagas eso, ¿qué hay que hacer? No hacer eso. Hay una edad, estoy aprendiendo a ser papá yo, hay una edad donde uno le dice al niño, no hagas eso. ¿Y sabe qué hace el niño? Eso. Estamos pasando por ahí en mi casa y estamos aprendiendo. Pero si la Biblia es la fuente de corrección, lo que la Biblia dice, hay que hacer. Es importante saber y entender quién nos está instruyendo. Hoy en día, en la era que le decimos de las comunicaciones, toda la información está disponible en internet. Usted ya no tiene que ir al mouse y hacer clic. En la mano tiene toda la información. Todo. Antes, cuando yo estaba en el colegio, había cosas que yo no había visto y llegué a verlas en una pantalla y me asusté y cosas pasaron y se esperaba una pantalla. Ahora la pantalla la tenemos todos. Todos tenemos pantalla. Y en muchas situaciones, esas pantallas nos dan información, nos guían, nos instruyen. Pero la real fuente de instrucción no debe ser una pantalla. Si le preguntara cuál es su red social preferida, ¿cuál elige usted? No, a mí me gusta esta. No, yo prefiero la de acá porque, o a mí me gusta la de acá porque. Esa puede ser su fuente de instrucción. Y no siempre los videos o las imágenes que se ven traen instrucción real. ¿Nos estamos corrigiendo a nosotros mismos o estamos cada vez convencidos de tener la razón?
Y desde el Edén ocurre esto, ¿verdad? Le hicieron una pregunta al caballero y le dijeron: Adán, ¿qué pasó? Y Adán no tenía la culpa. Yo, la mujer que me diste, Señor. Y es que nadie quiere sentirse con la culpa, nadie quiere sentirse culpable, pero somos muy buenos en echarle la culpa a otro. Y eso justificando tener la razón. La corrección es difícil de aceptar. A mí no me gustaba que me corrijan de niño, peor de adulto. Pero la corrección de Dios es necesaria. Lo que nos enseñaron nuestros padres tal vez no es aplicable en todos los aspectos, pero lo que Dios enseña en su palabra es lo que realmente importa. Y digo esto porque a nosotros nos castigaron de una forma. No necesariamente debemos hacer el mismo tipo de castigo, porque ya hay otras formas, otros métodos, otras cuestiones. Lo peor que podemos hacer en esta era de las comunicaciones es despreciar la verdadera fuente de conocimiento. ¿Sabe cuál es la verdadera fuente de conocimiento? El manual que Dios dejó. Si se inventara una máquina que nadie conoce, ¿cómo podríamos saber cómo funciona? Pues vienen con un manual. Los que tienen carro aquí entienden o entendemos que porque me digan, no, ese es el motor. Yo voy a un lugar y digo, deme un motor, y me dan un motor, y con eso lo pongo en el carro y ya funciona. ¿Verdad que así no es? ¿Qué carro? ¿Qué marca? ¿Qué modelo? ¿Qué año? ¿Qué cilindraje? Y no sé qué más preguntan, pero hay algo específico para cada máquina. Asimismo, hay algo específico para cada criatura. Y nosotros como seres humanos tenemos la fuente verdadera del conocimiento, que es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué hay que ir a la fuente? Porque la ignorancia es atrevida. La ignorancia sale cara. El no saber te puede costar mucho. Yo no sabía que había un radar hasta que me multaron. No sé si les ha pasado. Y uno aprende con las multas. Y la multa es un llamado de atención. Gracias a Dios, Dios no nos multa, pero nos da la fuente. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire, Dios quiere que usted sea perfecto. No solo el hombre, se refiere a la humanidad, a la creación, a los humanos. A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta porción resalta la importancia de la palabra como una herramienta para la enseñanza, para la corrección, para la preparación, para que nosotros hagamos cosas buenas. Romanos 15, 4 dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados fue escrito para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y aquí Pablo hace énfasis en que estas escrituras, esta palabra, fue escrita para enseñarnos, para darnos esperanza. Entonces, si la palabra de Dios es la real fuente de inspiración, permítame preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que leyó esta palabra? Un libro, una carta, un capítulo. Hoy en día vivimos en un mundo muy ocupado, muy distraído, muy entretenido. Y todos decimos, todos podríamos decir, no tengo tiempo. Pero todos tenemos las mismas 24 horas. Pero no tenemos tiempo para la lectura bíblica.
Y le puedo decir esto porque he estado leyendo, así, obligándome a leer. Y cuando no me da sueño, voy a esa que me da sueño. Y me alcanzo a leer un libro entero y no me da sueño, tengo que seguir media hora más hasta que empiezo a cabecear. Y no le estoy diciendo léala para dormir bien, pero cuando tenga tiempo, en vez de ir a hacer así, swipe, 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 vaya a la palabra. Porque los videos no le dan salvación. La palabra nos va a dar vida. La palabra revela la voluntad de Dios y la forma de agradarle a Él. Nosotros pensamos que Dios está para servirnos a nosotros, pero somos nosotros los que debemos servirle a Él. Nosotros pensamos que Dios nos tiene que dar todo, y de hecho lo dice la palabra, pero el que tiene que darle todo somos nosotros a Él. No existe otra forma de vivir bien, sino justamente como lo estableció el Creador en el manual que nos dejó. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Usted de lo que se pregunta, ¿será que me debo casar con ella? ¿Será que ella es la voluntad de Dios? ¿Será que si estudio esta carrera será la voluntad de Dios? ¿Será que si compro esa casa ahí será la voluntad de Dios? ¿Será que si hago este negocio será voluntad de Dios? Y empezamos a buscar la voluntad de Dios donde no está la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, dice el apóstol Pablo. Si lo lograste, gracias. Si no se pudo, gracias. Si salió, gracias. Si no salió, gracias, Señor. Y duele. Y uno aprende con las deudas, uno aprende con las caídas, uno aprende con los procesos en donde uno mismo por su propio esfuerzo y por su propia culpa se mete. Pero ¿sabe qué? No busquemos la voluntad de Dios en nuestros deseos. No busquemos la voluntad de Dios en nuestros sueños, porque el sentido de la vida no es que Dios cumpla nuestros sueños, no es que Dios cumpla nuestro deseo, es que nosotros hagamos su voluntad, es que nosotros logremos el sueño que Él ya tuvo de nosotros. Y Él quiere amarnos y quiere salvarnos. Por eso dice la Biblia, no se conformen a este siglo, no se conformen en este tiempo. El mundo está muy atrevido, el mundo está muy confundido. Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No actuemos con insensatez, no seamos necios, no busquemos lo que está aquí en otro lugar. ¿Qué tal si empezamos a dejar cosas que no nos ayudan y empezamos a buscar aquello que nos edifica, que nos ayuda, que nos sirve? Dejemos un ratito las series de las pantallas y agarremos otra vez este libro de papel. Dejemos un ratito ese trabajo que a veces no nos pagan a tiempo, pero volvamos a la palabra escrita que tiene promesas y siempre se cumple. Hay cosas que no entendemos, pero que en la palabra se revela. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es la fuente, la palabra es poder y la palabra es vida. Mire, la palabra es fuente, la palabra es poder y la palabra es vida. Y esto es como cuando uno quiere hacer fuego. ¿Qué necesita? Para que exista el fuego, se necesita oxígeno, un combustible y una fuente de calor. Y a eso se le llama el triángulo del fuego. Si usted elimina uno de esos tres ingredientes, no puede producirse el fuego. Y la Biblia es los tres. Usted quite la fuente y no va a tener fuego. Usted quite el poder y no habrá fuego. Usted quite la vida y no habrá nada. Y estoy hablando de ese fuego que se llama Espíritu Santo, que hoy vive en nosotros. El Espíritu Santo no es algo que se mete y que se sale. El Espíritu Santo no es algo que hay que decirle, entra otra vez, o algo al que decimos, no te quiero ahorita. El Espíritu Santo ya está en nosotros, pero en algunos
está apagado. Mire, esos focos están ahí. ¿Están o no están? Están apagados, pero están ahí. ¿Y estos de acá están o no están? Pero están encendidos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: no apagues, no dejes que se apague el Espíritu Santo. No nos dijo: métete en el Espíritu, que el Espíritu se te sale. No, ya está. Para los que están en Cristo, el Espíritu Santo ya está. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uno ve una serie por ahí en las pantallas y se enamora, se mete en el papel, quiere saber qué pasa después, quiere saber qué pasa con la chica, quiere saber si al final se casan o se mueren o qué pasa. Y nos hacen series de 8 capítulos, de 10 temporadas, y las vemos toditas. Aquí hay una sola temporada y no la hemos revisado. El mensaje de esta mañana es para motivarle, para insistirle, para exhortarle a que volvamos a la palabra de Dios, porque es la que nos da vida. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Para todos en esta palabra hay salvación, para todos. Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Pablo habla de la palabra de vida, porque esta palabra es la que nos da vida. ¿Sí o no que el trabajo a veces nos quita la vida? ¿Sí o no que las deudas a veces nos quitan vida? ¿Sí o no que las preocupaciones todo eso nos quita salud, nos quita momentos buenos, más bien traen dolores de cabeza, traen dolores de espalda, traen cosas malas y nos quitan las cosas buenas. Pero ¿qué tal si traemos a nosotros la palabra de vida? Y quisiera que pensemos que esta palabra no es solo un libro, porque mucha gente se ofende cuando se hace algo malo con el libro. Pero hermanos, es un libro. A menos que la lea, la palabra no se hará viva. A menos que usted busque, la palabra no se hará realidad. ¿Y sabe qué? ¿Qué es la palabra de Dios? Dice la Biblia que desde la creación Dios dijo la palabra. Dice la Biblia en Juan 1 que en el principio era el verbo, y el verbo era esa palabra. Dice: y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe cuál es la palabra? Cristo, el que vino del cielo a la tierra. Cristo es la palabra. Dice Colosenses 1:15: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hoy hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El agente creador, el que creó todo, se llama Jesús, Jesucristo. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo no solamente es una relación, no tiene relación con la palabra. Cristo es la palabra misma. Cristo es de quien se habló en el Antiguo Testamento. En todas las circunstancias, en todos los episodios estaba Cristo allí. Cuando cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo una promesa y le dijo: de la simiente de la mujer. ¿De quién cree que estaba hablando?
de Cristo. En Éxodo, cuando el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto y tuvieron que pintar los marcos de las puertas con sangre de un cabrito, ¿de quién cree que se está hablando ahí? De Cristo. En Levítico, cuando Dios establece la ley y pone un hombre ahí que solamente él puede acercarse a Dios, solamente él puede decirle a Dios por los pecados, pedirle perdón, solamente él puede entrar en la presencia, en el lugar santísimo. ¿De quién está hablando en el sumo sacerdote? De Cristo. En Números, cuando el pueblo tiene que cruzar ese desierto y lo guía una columna de nube de día y una columna de noche, de fuego en la noche, ¿de quién cree que está hablando? Era Cristo. En Deuteronomio, Dios nos habla en su palabra de que hay un profeta mayor que Moisés y era Cristo. Y en todos los libros de la Biblia, mire, Cristo era el arca de Noé, Cristo era Mardoqueo, Cristo es el pastor que hace que no nos falte nada. Cristo era ese niñito que representó a todo un pueblo y que Él redimió matando a un gigante. Cristo aparece en cada circunstancia. Cristo es la sabiduría en el libro de Proverbios. Cristo es el esposo amado en el libro de Cantares. Cristo es el príncipe de paz en Isaías. Cristo es el profeta que gime en Jeremías. Cristo es nuestro profeta que clama en Lamentaciones, en Ezequiel. Cristo es la figura de los 4 seres vivientes. En Daniel era el 4.º hombre en el horno de fuego. En Joel es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. En el libro de Amós, el que lleva nuestras cargas. En el libro de Abdías es nuestro Salvador. En el de Jonás es nuestro gran misionero extranjero. En el de Miqueas es el rey que será Señor de Israel. En Nahum es el mensajero de los hermosos pies. En Habacuc el evangelista que clama por arrepentimiento. En Sofonías el Señor poderoso para salvar. En Ageo el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías es el futuro rey de Sión. En Malaquías el sol de justicia. En toda la Biblia, en todas las escrituras a las que se refería Pablo, se habla de una sola cosa: Cristo. Por eso el Señor, cuando viene a la tierra, le dice: lean las escrituras y ellas son las que hablan de mí. Por eso Pablo dice que toda la ley se cumplió en Cristo. Entonces, si necesitamos vida de verdad, ahí está la palabra, eso es Cristo. Si necesitamos salud, la palabra que es Cristo. Colosenses 2:16 dice: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o por lo que beben, o porque no celebren ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Había un pueblo en la iglesia de Colosa que había estado siendo juzgado y le decían: esa comida no se debe comer, nosotros somos judíos. Esas fiestas hay que celebrarlas porque así lo estableció la ley. Estas cosas no hay que hacer esto. Y estaban queriendo meter la ley a un pueblo que ya era libre. Y el apóstol Pablo les dijo: esas reglas son sombras de la realidad que vendrá. Y él mismo dijo: y Cristo mismo es esa realidad. Estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, Colosenses 2:16. Entonces, si la realidad, si eso que iba a ocurrir ya ocurrió en Cristo, ya no estamos sujetos a una ley. 613 reglas que los judíos tenían para comer, para vestirse, para curarse, para hacer muchas cosas, incluso para salir de la casa, al entrar de la casa, cuando agarraba un animal, cuando tenían que coger una ofrenda, cuando salía el niño, a los 8 días del niño nacido. Cada situación tenía una regla y esa regla era o se refería a Cristo. Pero nosotros ya no vivimos bajo esa regla. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 18 de Colosenses 2, el 18: no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas.
Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ahora, el versículo 20 dice, ustedes han muerto con Cristo. Y ojo, aquí me voy a detener porque esto no aplica para todos. Cristo no está en todos. Incluso al final, el mismo Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos, en el día del juicio, mucha gente va a decir, Señor, pero si en tu nombre yo hacía esto, yo hacía milagros, yo tenía tu respaldo. Y el Señor va a decir, no te conozco. Pablo le dice a la iglesia de Colosa, ustedes han muerto con Cristo. Esto aplica para los que han muerto con Cristo. No le voy a preguntar quién ha muerto con Cristo, pero esta muerte es diaria. Muerte al yo, muerte al orgullo, muerte a lo que mi mente dice, muerte a lo que mi bolsillo, mis títulos, tenemos que morir. Y dice, ustedes que han muerto con Cristo, Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Son reglas, dice el apóstol Pablo, que no ayudan. ¿Sabe qué ayuda? Cristo. Porque Cristo es la ley cumplida, pero ya no es ley. Y aquí voy a un ejemplo que vivimos a diario. Cuando uno está enamorado, hay reglas que cumplir, ¿sí o no? Pásame a recoger a las 7. Y aunque el novio está ahí a las 7 y la novia se demora, eso es regla, ¿no? Que las novias se demoren y que el muchacho llegue a tiempo. Es regla también que cuando ya salen, es regla que la chica no sabe qué comer, pero hay que comer. Y es regla, y hay regla tras regla, que tal vez nos sentimos obligados, como cuando un niño también no podemos darle a elegir qué quiere hacer, porque si le damos a elegir entre, por ejemplo, el celular o hacer las tareas de la casa, el niño no va a elegir las tareas de la casa. Entonces el niño necesita reglas. El muchacho necesita reglas. Tienes que llegar a tal hora, no tienes que tocar esto, puedes hacer esto, no tienes que hacerlo de acá, tienes que hacer esto, no olvides que tienes que hacer esto, no tienes que hacerlo de acá, y así. Necesita reglas. Pero cuando uno se casa, esas reglas ya no importan. Uno sabe que tiene esposa y tiene que esperar, ¿sí o no, esposa? Uno sabe que tiene hijos y tiene que amarlos. Uno sabe que tiene responsabilidades y tiene que cumplirlas. Un hombre que ya no vive con su mamá, ya no tiene la regla de limpiar la casa. Pero muchos de aquí, no lo voy a suponer, lo sé, muchos de aquí que no viven con su mamá y no viven con su papá y que todavía lo tiene, cuando van a visitarlo, se ponen a disposición. Mami, te ayudo con algo más. Y le lavan los platos, y le ayudan a poner un foco, y le ayudan a arreglar alguna cosa, y revisan la impresora, y hacen alguna cosa que les falte. Ya no hay regla que les diga, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo de acá. Ya hay una disposición. Así es la ley y así es la gracia. Usted está bajo la ley que le va a obligar a hacer las cosas, o está bajo una gracia donde vive enamorado de Dios. Eso no lo puedo decidir yo. Pero creo que ya es tiempo de dejar las redes sociales y volver a enamorarnos del Señor. No podemos conocer a nuestra pareja a menos que tengamos experiencia con ella. Yo aún no logro conocer a mi esposa
Gracias. No, ahí está, mire. No la conozco. A veces me sale con unas cosas y ella tampoco me conoce a mí. Yo también soy muy creativo y hago mis cosas, ¿no? Pero la experiencia nos ayuda a conocernos uno al otro. ¿Cómo usted puede tener experiencia con Dios? En la palabra. La palabra es la que nos trae salvación. La palabra es la que nos trae sanidad. La palabra nos da la libertad. Solamente si vamos a la palabra pensando que ya no es ley. Hermano, si usted se siente obligado a venir, decía el pastor en el primer culto, se siente forzado a venir a la iglesia porque es que si no voy el domingo los negocios no me salen en la semana. Es que si no voy el domingo a la iglesia me va a dar algo. Es que si no llevo mi ofrenda tal vez me van a robar, me van a quitar con todo lo que pasa afuera. Hermano, si usted siente una obligación, está bajo la ley y pierde su tiempo, lo pierde. Es como cuando un hijo hace las cosas de mala gana. Hay premio ahí. Ningún padre recompensa eso. Pero wow, cuando un hijo dice, papi, no me toca, pero te voy a lavar el carro. Todavía no me pasa, pero se siente bonito saber que puede existir ese día. Papi, no me toca, pero voy a barrer y a limpiar tu cuarto. Eso es no estar bajo la ley. Eso es saber que existe una gracia. Porque en la gracia se manifiesta el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pone en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. ¿Usted está bajo la ley o usted está bajo la gracia? El amor, dice la Biblia, luego de nombrar estos 9 sabores del fruto del Espíritu Santo, dice, contra tales cosas no hay ley. Ame a todos. Ame al que lo trata bien. Ame a su familiar. Ame al que está cerca suyo. Pero también ame al que lo trata mal. Jesús dijo, ama a tu enemigo. ¿Qué provecho tiene amar solamente el que te trata bien? Ama al que te debe. Ama al que habla mal de ti. Ahí no hay ley. Despapállese dando amor a todos. El mes del amor no debería ser solamente entre parejas, solamente entre familias. El amor real se manifiesta en la gracia de Dios que vive en nosotros. Y esa gracia es Cristo. Mire, ¿dónde está Cristo hoy? Porque podemos pensar, y lo cantamos ahí a la diestra del Padre, o acá en una cruz, o algunos lo tienen en la estampita, otros lo tienen en la billetera, otros lo tienen en un cuadro en la casa, otros lo tienen crucificado ahí en la puerta. Cristo está en muchos lugares. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y Pablo se lo dice a la misma iglesia de Colosas. Dice Colosenses 1:24. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo. Mire que Pablo sufre. Pablo no tenía el carro del año. Pablo no vivía viajando todo incluido. Pablo no pasaba viajando en aviones. Pablo no tenía cuenta bancaria. Tenía un montón de títulos que él había puesto por basura. Y Pablo dice, me alegro cuando sufro por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo. Así que no piense, y perdóneme las veces que le dije que Dios quiere cumplir tus sueños, Dios quiere hacer realidad lo que tú quieres. Mentira. La Biblia ya me corrigió a mí y espero que lo reciba usted. No tenemos que cumplir el sueño de nosotros, tenemos que cumplir el sueño de Dios. No tenemos nosotros que servirnos de Dios. Dame, sáname, úngeme, provéeme, Nosotros tenemos que hacer su voluntad. Nosotros tenemos que adorarlo a Él. Nosotros tenemos que hacer lo que Él quiera. Nosotros debemos servirlo a Él. No nosotros servirnos de Él, sino servirlo a Él. Dice, porque participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia.
Ese sufrimiento da beneficio a la iglesia, dice Pablo. Y el versículo 25 dice: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Mire, esta carta que usted no leyó, se la estoy leyendo. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos. Estoy ya en el versículo 26. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Cuál era el mensaje? El Antiguo Testamento, la profecía, la ley, lo que hablaba de Cristo, lo que avisaba que venía el Redentor, lo que anunciaba lo que iba a hacer Dios a través de su Hijo unigénito, lo que ya venía preparándose para el pueblo de Israel, pero que no aceptaron, y nosotros fuimos beneficiados por eso. Dice que se mantuvo secreto por siglos. ¿Qué hace usted cuando le cuentan un secreto? No le dan ganas de contárselo a alguien, así como un secreto, se lo quiero contar a mi mejor amiga, a mi mejor amigo. Y por ahí, para no olvidarse, lo anotan algunos. Pero miren lo que dice Pablo: se mantuvo secreto durante siglos y generaciones, pero se dio a conocer. O sea, ya se dio, ya se conoció, ya nos lo contaron. ¿Y sabe qué dice? Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Hermanos, nosotros somos los gentiles. ¿Y sabe por qué somos gentiles? Porque no somos judíos. O levante la mano los judíos. No hay, ¿verdad? Somos gentiles. No fuimos criados bajo ese régimen de leyes donde a los niños a los 6 años ya le instruían en la Torá. A los 13 ya se sabían de memoria los 5 libros del Pentateuco. No fuimos instruidos ahí. No nos circuncidaron a los 8 días. Nosotros somos gentiles, un pueblo libre, y el pueblo que Dios escogió para darnos este mensaje. Dios le reveló a Pablo el mensaje para la iglesia gentil. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que Él quería que su pueblo supiera que estas riquezas son para nosotros. ¿Y cuál es el secreto? Léalo usted, no lo quiero decir yo. Dice, ¿cuál es el secreto? ¿Qué dice la Biblia? El versículo 27. El secreto es: ¿dónde está Cristo? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Si lo dicen, ya no es secreto. Cristo no está allá solamente. Cristo no está crucificado solamente. Cristo vive en ustedes, en mí. Y dice Pablo: eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, mire, aquí hay un mandato. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a otros de Cristo y enseñamos a todos de Cristo con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿En quién nos da sabiduría? En Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando lo pisotearon? Fue sabio. ¿Qué hizo Cristo cuando lo quisieron confundir los fariseos? Fue sabio. ¿Qué hizo Cristo cuando se aprovecharon de su ropa? Cuando lo acusaron, cuando lo castigaron. Dios no aprendió. Dios nos enseña a través del sufrimiento de Cristo cómo debemos vivir. Pero muchos en esta vida queremos el último carro, el mejor trabajo, el mejor sueldo, la mejor posición, porque yo soy hijo de Dios. Y ni Jesús tuvo esa posición. Tenemos que hablar a otros de Cristo. Tenemos que advertir a todos de Cristo. Tenemos que enseñar con toda sabiduría, dice la palabra, que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfecto en relación con Cristo. Y es por eso, dice Pablo, que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Entonces, ¿cuál es el secreto? Cristo vive en nosotros. Si le pregunto, ¿cuál es el secreto? Usted dice,
Cristo vive en mí. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está Cristo? En mí. En mí. Y dice, es un gran poder, el versículo 29, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Colosenses 3, la misma iglesia, la misma carta, Pablo dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las cosas verdaderas, en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Mire que Pablo dice, Jesús está allá, Cristo está allá, pongan la mira allá, concéntrense en lo de allá, pongan su mirada en Cristo. Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, versículo 4, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, muy pronto. Cuando Cristo se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que, versículo 5, hagan morir las cosas pecaminosas, las cosas terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, con las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, porque la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio, el chisme, la mentira. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. El que sigue haciendo estas cosas es porque no ha muerto. Sencillo. Y parece fácil. Pero morir al pecado podría ser una tarea muy difícil para algunos, pero que solamente se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo que hoy habita en nosotros. Por eso dice el versículo 10, vístanse con la nueva naturaleza. Pablo les dice, pongan la mirada en las cosas de arriba. Aquí abajo hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que pagar, muchas cosas pendientes. Algunos todavía estamos pagando los regalos de Navidad, otros están pagando el feriado, otros están preocupados ya por el regalo del Día de la Madre, el siguiente cumpleaños, ya les preocupa la Navidad del 2024. Aquí abajo estamos muy ocupados, por eso dice Pablo, pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios. Vístanse con la nueva naturaleza, y dice, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿A quién? A Cristo. En esta vida nueva no importa si uno es judío o si uno es gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, si es incivilizado, si es esclavo o es libre, dice, Cristo es lo único que importa. Y diga usted el final. ¿Y Él? ¿Dónde vive Cristo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Si tenemos a Cristo, debemos mostrar a Cristo. Hay cosas que tenemos, pero no se muestran. Hay cosas que tenemos, pero no se ven. Yo no sé si a usted le duele algo, pero a algunos puede estarle doliendo algo. ¿Quién siente el dolor? El que lo tiene. Hay enfermedades que son invisibles, pero están ahí. Hay cosas que se manifiestan y nos mueven, son poderosas. Cuando uno come mucho, hay un poder que se mete en uno que quiere botar todito y eso lo mueve. No sé si valga la comparación, pero el Espíritu Santo nos debe mover a hacer las cosas. No somos nosotros tratando de ser como Cristo. Los verdaderos cristianos tienen a un Cristo que se manifiesta a través de ustedes.
Nosotros tenemos que mostrar a Cristo porque Cristo vive en nosotros. Y la única forma de mostrar a Cristo es conociéndolo más a Él. ¿Y dónde lo conocemos más a Él? En su palabra. El único lugar donde lo encontramos es en su palabra. Así que el mensaje en este mes del amor y la amistad antes que se acabe es: enamórese de Cristo, porque Él está en usted. Él es su esposo. Usted es la iglesia, Él es su esposo. Yo tengo esposa y la amo. Y tengo que hacer muchas cosas para que ella no se me ponga mal. Cristo es nuestro esposo, la cabeza de la iglesia, el esposo de la iglesia. Y Cristo ya hizo todo lo necesario para que la iglesia no sufra. Por eso Él dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero cálmense, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Hermanos, esta semana empiece tal vez una forma de lectura, aunque va a parecer inicialmente aburrida. Lea la Biblia, lea una carta, lea al apóstol Pablo hablándole a los de Colosas, lea al apóstol Pablo hablando a los de Éfeso, lea al apóstol Santiago hablando de la fe, lea los evangelios donde revelan al Jesús verdadero, lea el Apocalipsis, que es la revelación de lo que va a ocurrir. Aunque no lo entienda, léase, pero no vea un pedacito del capítulo, porque yo no creo que usted pone una serie y ve un pedacito y apaga. Léale entero, porque hay cosas que no vamos a entender a menos que dispongamos nuestro corazón. No puede dejarlo en un versículo. Voy a leer Corintios. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Amén. Gracias, Señor, porque escribiste esa carta, y ahí lo deja en la entrada. No, léalo entero. Entérese de lo que Dios nos está diciendo, porque hay cosas que hoy en día nos están enseñando mal. Y no es que yo se lo diga, vaya a las redes sociales y ya hay gente juzgando a otros cómo predican, gente diciendo cómo se debe predicar realmente, gente juzgando el mensaje, gente que tiene la razón, gente que quiere tener la razón, gente que avergüenza a otros y un montón de gente haciendo de todo. ¿Sabe qué nos va a instruir realmente? La palabra. ¿Qué es la que nos edifica? La palabra. ¿Dónde está Cristo? En mí. Pero tengo que conocerlo más. No lo apague. No lo apague. Cristo debería ser algo vivo en nosotros. Como ese dolor que a veces nos gana la batalla diaria. Pero más puede el dolor a veces que el poder de Dios. Más puede a veces la preocupación que el Espíritu Santo. Pongamos las cosas, pongamos la mirada en las cosas del cielo, donde está Cristo, sentado, dice el apóstol, a la diestra de Dios. Hay cosas, mire, que Cristo hizo. Cristo ya logró la sanidad para nosotros. En la cruz fue hecha. La libertad para nosotros ya ocurrió. Ya usted es libre del pecado. ¿Qué significa libre del pecado? Es que puede decir no. Ya usted es libre de enfermedad, y aunque duela, dice la Biblia que Él ya nos curó. Por sus llagas fuimos curados. Y esto el mundo no lo entiende. Esto no nos lo pueden explicar. En las escuelas no se enseña, pero usted tiene que ir a buscarlo. Y el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Y el que pide, recibe. Pero ¿a quién le está pidiendo usted? ¿En dónde está buscando usted? ¿A quién está llamando usted? Le invito a cerrar sus ojos y que pueda tal vez decirle algo a Dios. Cristo está en su corazón. No se lo dije yo, usted lo leyó como 4 veces en la palabra. ¿Por qué Cristo está apagado? ¿Por qué no lo queremos conocer en su palabra? ¿Por qué no lo buscamos a Él y preferimos otras fuentes? ¿Por qué hemos dejado que este mundo nos agobie, nos distraiga, nos entretenga, en lugar de ver, en lugar de saber que pertenecemos a Cristo? Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Dice que el mismo poder que resucitó de los muertos a Cristo está en nosotros.
Dice la Biblia que nos ha unido a Cristo. Dice la Biblia que somos uno con Él. Dijo el mismo Señor que si no comemos su carne y no bebemos su sangre, y eso significa no solamente la cena, sino el sufrimiento que Él tuvo, no podemos tener parte con Él. Y debemos conocerlo a Él. Debemos sentirnos, debemos forzarnos a reconocer esa fuente, a volver a la vida que Cristo quiere para nosotros. Dígale al Señor, allí donde está usted: Señor, quiero enamorarme más de ti, quiero conocerte más. Perdóname, Señor, por preferir otras cosas. Quiero ya dejarlas, las cosas que me distraen, las cosas que no me dejan avanzar. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que a ti te agrada. Quiero mostrar, Señor, ese Cristo que está en mí. No estoy sujeto a esas reglas de una ley que me sometía. Y gracias a lo que tú dijiste, Señor, hoy sabemos que debemos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso basta. En eso se resume esa ley. Y eso es el mandamiento, el mandato, la instrucción, la orden de Cristo. Señor, que en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción, en los momentos de problemas, yo no vaya a mi jefe, no vaya a mi abogado, no vaya al que me debe, no vaya al doctor, o bueno, vaya después, pero que primero vaya a ti, Señor. Que ponga mi mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Que pueda saber y estar seguro, no solamente emocionado, sino convencido de que eres tú el que hace las cosas. Cristo es el que reina con poder. Cristo es el que ya nos sanó. Cristo es el que vive en nosotros y hoy quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por ese Cristo que hizo todo por nosotros. Te damos gracias, Señor, por esa salvación, por esa sanidad, por esa libertad que hoy tenemos de poder decirle no al pecado, de poder declarar lo que tú dijiste de nosotros, porque hemos sido bendecidos con toda bendición celestial en Cristo, porque estamos unidos como iglesia en Cristo, porque Cristo habita en nosotros. Hoy queremos llenarnos de ese amor que tuvo para mostrar a Cristo.